Hola chicos, espero se encuentren súper bien. Vamos a comenzar con un nuevo video el día de hoy. Lo que vengo a mostrarles ya es la postproducción de todo lo que ustedes han hecho durante estas clases. A lo que pienso llegar en este momento es algo así, ya una composición de la imagen de un paisaje y con personas, con animales, con sombras y con una textura particular. Vamos a comenzar. Esta es la imagen que yo tenía anteriormente en el último video y lo que comencé haciendo fue definiendo qué es lo que voy a generar yo en el paisaje. Y pensé, por ejemplo, en definir como una circulación visual, digámoslo así, a través del césped que se ve aquí en la parte de abajo, para lo que quise definir, por ejemplo, dos figuras, una que se centrara más en primer plano y otra como más hacia el final, antes del galpón. Y para eso elegí, por ejemplo, esta persona que tengo aquí como primer plano, si bien está como en la cima de un pequeño cerro, pero me sigue sirviendo a mí para colocarla en mi collage. Y como último plano, como plano posterior, definí estos personajes que están a caballo, los cuales me acompañan bastante como el imaginario que estoy realizando yo. Para comenzar a colocar estas personas, por ejemplo, bueno, para recortar una imagen ustedes saben que depende mucho de lo que esté rodeado. En este caso tengo la persona, pero tengo un color muy predominante que también es muy cercano a la ropa o a la vestimenta de la persona, incluso a su color de piel. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso nos conviene más utilizar el lazo poligonal magnético. Si ustedes no pueden modificar una capa, acuérdense que solo la tienen que duplicar con botón derecho, duplicar capa y ocultarla de fondo. Por ejemplo, con el lazo poligonal magnético, ustedes pueden definir la anchura y el contraste con el que quieren, por ejemplo, recortar su imagen. El lazo poligonal magnético es muy bueno porque se va definiendo solo, no hay que ir marcando puntos. Si a ustedes les pasa, por ejemplo, que tienen seleccionado algo y no les deja cambiar de selección, lo que tienen que apretar es control D. Y ahí automáticamente les deselecciona lo que tienen seleccionado de anteriormente y pueden ya seleccionar otras cosas. Por ejemplo, aquí, si ustedes se equivocan, aquí yo seleccioné la manga de la persona, pero puedo, con la herramienta que está arriba, donde sale un cuadradito oscuro con un cuadradito más claro, con eso puedo como decir, no, esto no quiero borrarlo, entonces lo deselecciono. Si bien estas pinturas como no están con los píxeles tan perfectos, nunca se les van a poder quedar como tan bien recortadas, pero como esto también tiene una lejanía, al mirarlo no va a ser tan notorio. Ya, y aquí tenemos nuestra persona seleccionada. Por ejemplo, ustedes ya ahí pueden ocupar otras herramientas para borrar todo lo que es exterior. Aquí, por ejemplo, lo que yo voy a hacer va a ser editar el brillo y el contraste, exposición, todas esas cosas de esta imagen. ¿Por qué? Porque si se fijan, esta tiene unos tonos azules, fríos. Y yo en mi imaginario es muy cálido, entonces no me sirve como compositivamente. Pero lo que voy a hacer va a ser como cambiarle un poco los tonos. Yo me voy a ir a imagen, ajustes, exposición, por ejemplo. Aquí ya yo le puedo ir dando un poco más de luminosidad, quitándole quizá un poco el oscuro. Y aquí si se fijan, le puedo dar como más contraste o hacer que se vea un poco más pálida. Puedo seguirlo modificando, por ejemplo, en equilibrio de color, en iluminaciones, por ejemplo. Y ahí puedo hacer que sea como un poco más amarilla que azul. De repente son pequeñas modificaciones las necesarias, pero con esto ya puedo ir haciendo que mi imagen se vea mejor. Por ejemplo, ahí es más o menos, no, de hecho un poco más pequeña. Por ahí más o menos es donde me gustaría colocarla. También lo que le podemos mejorar, si se fijan, está mirada como desde abajo. Entonces yo le quiero como agrandar un poco la parte superior a la señora, digámoslo así. Entonces lo que puedo hacer es control T. Ahí ustedes saben que aparecen opciones como escala, rotar, sesgar, distorsionar. Entonces le puedo distorsionar un poco la perspectiva superior. Para que no parezca como que la estamos mirando desde abajo, sino que está mirada como más desde arriba. Si se fijan ahí, ya tengo como el cuerpo más acorde a la visual que yo estoy generando. De igual forma yo puedo ir mejorando
por ejemplo, los colores, los tonos, si los encuentro que no están como acorde a lo que yo quiero lograr, los puedo ir mejorando. Por ejemplo, yo creo que a esto le falta igual un poco más de brillo. Y todavía tiene el tono azulado, entonces tengo que seguirle intentando cambiar esas cosas. Por ejemplo, si se fijan ahí, ya tuvo un gran cambio. También, sí, ya les comentaba que yo quería colocar unos caballos, que son estos. Esto en realidad está muy pixeleado, pero ustedes con el lazo poligonal o con el magnético o con el poligonal lo pueden ir haciendo sin problema. Entonces los selecciono y los arrastro a mi imaginario. Si se fijan aquí se ven bien pequeños, pero aquí yo también los puedo dar vuelta, control T, botón derecho, voltear horizontal, por ejemplo. Y hacer como que van para el lado de allá. También por la sombra, si se fijan la sombra aquí viene del lado izquierdo y están recibiendo la sombra del lado izquierdo también. A ello igual yo les puedo dar más luminosidad, imagen, brillo, contraste, un poco más de brillo. Ya, lo que les voy a enseñar ahora va a ser el hacer las sombras de los elementos que estoy generando. Y ustedes lo primero que tienen que definir es de dónde viene el sol. En mi caso viene como de la parte frontal del lado izquierdo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a empezar con la sombra de la niña que tengo acá enfrente. Lo que vamos a hacer va a ser duplicar la capa. Ustedes pueden ir al lado, ponerle duplicar capa o apretar el Alt y arrastrar la niña. Ya, ustedes lo que van a hacer, la duplican, van a imagen, ajustes, niveles y en la parte de abajo donde dice niveles de salida agarran el triangulito del lado derecho y lo tiran todo hacia la izquierda. Y se les va automáticamente negro la imagen. Ya, si se fijan aquí ya tienen una sombra. Lo otro que tienen que hacer es apretar control T sobre la imagen, botón derecho, distorsionar, por ejemplo, y ahí agarran uno de los puntos y pueden ir generando sombras. Tal cual, así, digamos, como se está viendo en la imagen. Por ejemplo, ahí ya una sombra bastante realista, de acuerdo a lo que me gustaría a mí generar. Ahí, por ejemplo, la puedo achicar. Ya. Si se fijan, aquí está encima de mi otra capa, entonces lo que tengo que hacer es bajarla. Y lo que voy a hacer ahora es ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y ahí, por ejemplo, me desenfoca a mí los bordes. Me puede desenfocar mucho, como también me puede desenfocar un poco menos, por ejemplo en 14, ya está bien. Y ahí lo único que me queda frente a esa sombra es darle opacidad. Por ejemplo, con un 30% ya denotamos que existe una leve sombra similar a la que aparece, por ejemplo, en el galpón. Si quieren también le pueden dar un poco más de desenfoque. Desenfoque puede ser de movimiento, puede ser gaussiano. Hay muchos tipos de desenfoque. Por ejemplo, ahí ya yo le apliqué un doble desenfoque y me queda súper bien. Ahora vamos a hacer una sombra hacia las personas que están acá atrás. El mismo tips, presiona sobre la imagen, el Alt, lo duplican, le aprietan van a imagen, ajustes, niveles de salida y todo a cero. Se nos va la imagen a negro, luego control T y botón derecho, distorsionar. Lo distorsionan ustedes hasta donde lo quieran. Tienen que tener concordancia también con la otra imagen que distorsionaron. Entonces, por ejemplo, ahí ya existe una concordancia. Ahí. Aprietan el OK, digámoslo así. Lo mueven, por ejemplo, aquí caballo, tienen que moverlo como a las patas de los caballos y lo colocan bajo la capa de ellos. Luego filtro, desenfoque gaussiano,
Por ejemplo, en este caso tiene mucho, entonces le puedo colocar un 9. Y luego la opacidad, que la opacidad la teníamos como en 30 aproximadamente. Bueno, si se fijan aquí se ve con muy poca opacidad, entonces le podemos dar más hasta que nos quede acorde. Ya, luego también vamos a hacer la sombra del árbol, esa de la misma forma. También lo vamos a deformar, porque por ejemplo si se fijan no nos quedó como tan perfecto, así que se puede distorsionar con esta herramienta que están viendo en la pantalla. Ahí quedó más o menos acorde. A este también le aplicamos un desenfoque. Este igual debe tener mayor desenfoque porque tiene una mayor altura. No es como por ejemplo la mujer que está más cerca del suelo, entonces necesita una altura, una sombra más definida. Entonces aquí ya le damos la opacidad. Ya. Si se fijan ahí, se me va detallando súper bien la imagen. Lo que yo puedo ir haciendo, por ejemplo, aquí es cambiarle el nombre a las capas para que nos vayamos ordenando. Para cambiar el nombre pueden apretar sobre ella y ahí les va a salir esa como cambio de nombre. Aquí le colocan, por ejemplo, mujer. Ya, ya sí. También lo que pueden ir haciendo son grupos. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en la carpetita de abajo dice crear grupo. Entonces ustedes pueden introducir esas dos cosas al grupo y ahí ya les aparece juntos. Por ejemplo, acá voy a hacer otra para la mujer. El grupo 2 es de mujer. Entonces ahí ya tengo a la mujer. Y ahí ustedes pueden ir viendo, por ejemplo, que tienen su grupo y les es mucho más fácil ocultarlo, todo eso. Ya, ahora lo que voy a hacer va a ser ir unificando un poco más el paisaje. Por ejemplo, aquí tengo la mujer que está como superpuesta sobre el pasto. Vamos a seleccionar tanto la sombra como la mujer y la vamos a correr quizás como un poco ahí. Y lo que yo quiero ver es que ella tenga como los pies entre el pasto. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser ocultar la capa. Voy a seleccionar el césped que tengo aquí, en la capa de césped también, y le voy a apretar control C y control V. Si se fijan, aquí me copió una capa de lo mismo que tengo ahí. Entonces, lo que vamos a trabajar va a ser, vamos a colocar la mujer y vamos a subir esto, digamos, recorte que pusimos aquí. Le podemos dar opacidad igual para ir viendo cómo se va viendo nuestro, qué es lo que tenemos detrás. Entonces, yo quiero hacer que esto se vea como pasto. Voy a ocupar la herramienta borrador, voy a ocupar ese pincel, puedo ocupar muchos otros pinceles en realidad. Y lo que voy a ir haciendo va a ser tener pequeños con la opacidad 100, un grosor menor, y va a ser ir haciendo, por ejemplo, rayitas aquí que simulen el pasto y que la mujer está pasando por sobre el pasto. Ya, por ejemplo, ahí, si se fijan, tengo una leve sensación de que estoy entre el pasto. Le voy a aplicar más opacidad y puedo ir viendo, por ejemplo, las cosas que me van molestando en la imagen. Por ejemplo, esto aquí. Si se fijan, aquí la sombra se me ve súper rara porque tengo tengo como la copia del césped, pero la sombra ahí me está haciendo una molestia, entonces tengo que borrar también por donde pasa la sombra. Y eso tengo que hacerlo con mucho cuidado para que se vea realista también. Ya, por ejemplo, ahí si lo van viendo desde un poco más lejos, se va viendo un poco mejor. También ustedes pueden duplicar esto. Si se fijan ahí, por ejemplo, ya se va viendo como un pasto más seguido. Y ustedes pueden borrar lo que les moleste.
Incluso pueden distorsionarlo un poco para que se vea más realista o desenfocarlo un poco. Y ahí si se fijan ya van pudiendo como lograr algunas cosas más con lo que es las herramientas básicas de Photoshop. Aquí por ejemplo la mujer ustedes la pueden levantar, cosas que se le vean un poco más los pies también. Y pueden eliminar, si se fijan aquí en la sombra, aparecen estos dos rectángulos que son producto de la imagen que copiamos. Control D, luego selecciono la otra que está acá arriba y borro la otra también. Y ahí se me va viendo un poco más realista la imagen. Si se fijan también en comparación a lo que hicimos, a lo que tengo en la otra imagen, yo cambié el cielo. Lo cambié por lo siguiente porque sentía que me ensuciaba mucho la imagen y en esta, por ejemplo, me lo dejo súper limpio. Entonces, aquí lo borré. Elegí, por ejemplo, un cielo más limpio, elegí este. Y aquí, si se fijan, tengo esto. Y voy a tener que, obviamente, sacarlo. En ningún otro video anterior creo que les enseñé cómo ocupar el parche, que es súper fácil y súper bueno. Así que lo que vamos a hacer va a ser esto. Ustedes con el parche seleccionan un tamaño y lo que le hace esto automáticamente les ayuda a mimetizar el paisaje de una forma súper buena. Así que esto igual les va a ayudar a hacerlo más rápido. Si se fijan ahí ya no tengo nada que me moleste. Luego ya puedo llevar mi imagen acá. Y le voy a dar también un poco más de luz para que se me vaya asemejando, quizá fue mucho, se me vaya como asemejando al paisaje que tengo yo. Si se fijan ahí ya el paisaje va adquiriendo mucha más profundidad. Se me van notando un poco más los planos que tengo. Y lo último que voy a hacer, que les voy a enseñar, va a ser como unificar esto un poco más y va a ser con una textura. Por ejemplo, yo abrí esta textura. Hay muchas otras que pueden utilizar ustedes en la carpeta de OneDrive. Y lo que voy a hacer con esta va a ser llevarla a mi imaginario. La extiendo sobre todo esto. Y esta textura, aunque no lo crean, nos va a ayudar a unificar la imagen. Porque al, por ejemplo, ir colocando pedazos de imágenes, de distintas imágenes, se nos crea como un collage medio raro. Entonces esto nos ayuda a unificar y lo que vamos a hacer va a ser colocarle como un otro modo, por ejemplo ir viendo, quizás aquí se ven súper fuertes los modos, pero no se le olvide que aquí pueden ocupar toda la opacidad, todo el quitarle el relleno, entonces tienen varias opciones. Por ejemplo, a mí me gusta esta opción, que es la de superponer, subexponer color, pero le voy a quitar mucho la opacidad, por ejemplo en dejarlo en 30 y con un relleno de... El relleno es como ir borrando un poco el contenido de la imagen. Eso es el relleno. Entonces a veces sirve y a veces no tanto. Por ejemplo ahí hace un poco la diferencia, me unifica más los colores y casi ni se nota. Entonces eso ustedes lo pueden hacer en sus imaginarios sin ningún problema y ya pueden ir obteniendo sus imágenes finales a las que obviamente tienen que ir dando más trabajo. Por ejemplo, yo aquí antes de hacer el video estuve borrando muy bien los límites. Hoy si se fijan aquí tenemos una marca blanca y esto la mujer. Entonces aquí obviamente ustedes tienen que ir depurando su imagen para que no se les vayan viendo errores así. Por ejemplo, ahí. O aquí si se fijan, mi imagen del césped tapa aquí lo que son los pilares. Entonces yo lo que puedo hacer es ir borrando para que no me entorpezca tanto lo que es la otra imagen. Si se fijan, por ejemplo, acá atrás hay también una línea blanca. Eso también lo puedo ir borrando para que no vaya quedando con error en mi imagen. Y eso chicos, cualquier pregunta que te vayan teniendo, me van comentando. Que estén súper bien. Chao.